Pueden tomar asiento, familia. Y si tienen sus Biblias, pueden seguirme otra vez a Malaquías, capítulo 3, hoy. Si no saben dónde está Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, si llega a Mateo, dobla a la izquierda y ya va a estar en el lugar correcto. Hemos estado en este libro por unas semanas. Y algunas cosas para notar antes de iniciar, como había dicho varias veces, es que esto Malaquías habla bien directo. Y hoy en día vamos a tener otro texto que es muy conocido, creo, porque habla acerca del diezmo. Y a veces cuando hablamos de diezmo, ya ustedes están listos para salir de su silla, ¿va? Entonces, ya el pastor está tocando temas que nos deja un poco incómodo, pero eso es porque nosotros nos encantamos la idea que estamos predicando seguidamente. No es que Aarón quería hablar de esto hoy en día. No es que, los fondos están bajos, entonces hablamos del diezmo. No, es por la providencia de Dios que hoy día, el primer domingo de este mes de octubre 2021, Dios tenía esta palabra para darnos, para instruirnos en lo que significa dar a Él, para su gloria, en responder a su gracia con nosotros. Entonces siempre es bueno recordar esa realidad. Pero al mismo tiempo, antes de iniciar, yo quiero que nosotros empezamos recordando que Dios no necesita nada. Es totalmente autosuficiente. Es el creador del mundo y estos textos no están diseñados para decir, Dios está alguien que está en deuda y eso es porque debemos dar a Él. No, es que Él creó todo y es el Todopoderoso y no tiene cuentas para pagar. Entonces, podemos leer Hechos 17, 24 y 25. Al inicio dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanos, como sí que necesitará de algo. No, al inicio tenemos que confesar algo. El problema que vamos a encontrar en este texto no es con Dios, es con nosotros. El problema a donde vamos a hablar no es que Dios necesita algo de nosotros, no. Es que nosotros tenemos una mala mentalidad acerca de la gracia y bondad de Dios. Entonces, con esas cosas en nuestras mentes, yo quiero leer el capítulo 3, versículo 12 y adelante. A 6 y hasta 12, lo siento. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán
bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, que es suficiente y útil y para nuestro bien. Oh Dios, darnos la habilidad para escuchar bien. Darme la habilidad para escuchar bien. Oh Dios, tu palabra está diseñado para corregirnos y apuntarnos a ti. Oh Dios, a veces queremos enfocarnos en lo bueno de este texto. Él va a darme todo. Pero es a donde tenemos que iniciar, como el Evangelio inicia con nuestros pecados. Nosotros debemos saber que hemos fallado, pero el Dios ha sido fiel. Entonces, oh Dios, durante este tiempo, ayúdanos a ver a ti. Ayúdanos a entender que tú has sido grande en misericordia con nosotros. Que nosotros estamos sentaditos acá escuchando solo por tu gracia, oh Dios. No porque es algo que nosotros hicimos en nosotros mismos. Entonces, oh Dios, darnos ojos para ver, oídos para escuchar, corazones listos para recibir, para que no vayamos de este lugar en la misma manera que entrábamos, para que podamos ser cambiados a través de tu palabra. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, en contexto, hermanos, creo que ustedes ya después de escucharme leer esta parte han escuchado sermones acerca de este texto en sus iglesias anteriores, acerca de la idea de, a veces en nuestra cultura hondureña, de el evangelio de la prosperidad. Y eso es uno de esos textos que gente usa para decir, dar a la iglesia y vas a ser bendecido. Y hay algo que debemos decir. Dios está llamándoles a obediencia, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos ver que Dios va a ser fiel y responder a nuestra obediencia. Entonces debemos verlo así, pero es cuando la gente quiere manipular estas palabras para su propio bien. Este texto no es para que la iglesia crezca en fondos y los pastores andan en buenas cosas. No. Es diseñado para ayudarnos a ver a un Dios que nunca cambia. Es ayudarnos a ver que nuestro Dios es fiel. Que nuestro Dios ha sido fiel con nosotros. Entonces, hemos tenido en este texto otra situación de Dios llegando y hablando del problema con la gente en el día de Malaquías. Hemos tenido algunas pláticas antes entre Dios y ellos. Y la discusión es Dios llegando y diciendo que ellos están fallando en algo y ellos respondiendo, sí, pero ¿cómo así, vos? Y pidiendo que Dios le da respuesta. Entonces, Él está llegando otra vez en versículo 7 para hablarles de su pecado. Y mire, en versículo 7 hay algo generacional en el pecado de la gente. Mire el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Entonces, primeramente, lo que Dios está haciendo es, esto no es algo nuevo. Esto es algo generacional, es algo que viene. Y si nosotros confesamos que somos gente pactual, que confesamos que los pecados del padre y madre y abuelos y abuelas se pasan a las siguientes generaciones, lo que Dios está haciendo es, sus padres les has enseñado bien en sus pecados. Es interesante que eso es la manera que Él está acusándoles. Ustedes aprendieron a robarme y no regresar a mí a través de sus padres. Ok, padres, eso es una razón por lo cual sus hijos deben verles ser fiel a Dios. Ellos están estudiándoles. A veces padres dicen, que mi niño está adicto al tele, pero el padre está adicto al tele.
O a veces hay gente que aman el dinero, pero los padres aman el dinero. Viven para las cosas. Sus niños están aprendiendo. Y eso es el contexto que él está diciendo. Ustedes están yendo en la misma dirección de sus padres. Es un pecado generacional. Y es algo que ellos están haciendo. Si queríamos ir a Deuteronomio, ahí está esa palabra que lucho, capítulo 9, habla de la idea que ellos han sido rebeldes desde el inicio. Y si leamos de lo que dice David en Salmo 78, versículo 15 a 19, dice, partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano, hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos, pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, y en sus corazones tentarán a Dios pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces es algo que están aprendiendo generacional. Su mentalidad acerca de Dios, su Dios, es algo que ellos están llegando y dejando a Dios porque sus padres lo habían enseñado. Pero ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es lo que, en vista de su pecado, qué es lo que el texto dice que Dios está pidiendo a ellos? Hay algunas peticiones, pero la primera petición está ahí en versículo 7. Después de decir que sus pecados son generacionales, dice que volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Otra vez, Dios está diciendo, venga, regresen. Pero ellos han estado tan enfocados en su pecado, en sus problemas, que ni saben la manera de volver a la casa de Dios. No tienen la idea. Ya no pueden entender. ¿Y qué significa volver? ¿Qué debemos hacer en vista de lo que Él está diciéndonos acerca de nuestros pecados? ¿Cómo debemos responder? ¿Y cuál es la respuesta de Dios cuando ellos dicen, ¿cómo hemos de volver? Mire al versículo 10. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora en prueba en esto. Entonces él llega al centro de su pecado. Él llega, porque va a hablar de su pecado, que es robar de él. Él llega al corazón de la situación. Deje de hablar con sus bocas y ponga en práctica lo que había dicho. Traed el diezmo a la iglesia. Traerlo totalmente, no una parte, traerlo que todo. Entonces el problema que ellos tienen es que están tratando de robar de Dios en ciertas maneras. Entonces su respuesta es, volved, traed todo el diezmo. Y eso nos muestra su pecado. Ya a veces es lo que sucede a veces en prédicas cuando el pastor empieza a poner su dedito en pecado y molestarlo. Y eso es a donde va Malaquías acerca de esta gente. Él dijo, dar a la iglesia, dar al templo, para que hay esto en el templo, hay comida, alimento. Y deje de actuar que son cristianos, pero están lejos de Dios en su corazón. Porque lo que Él va a decir es, están robando. Mire el problema céntrico, porque hay una conexión. Volved a mí, ¿va? Han dejado estar cerca de Dios, y en dejar de estar cerca de Dios, empezaron a robar. Pero podemos decir que esta idea de robar es más grande de solo el dinero. Pienso yo que esto es algo céntrico en este libro de Malaquías. Porque ellos han robado de Dios ¿en qué más? En adoración. Con dando sus vidas enteras a Él como
Dice Romanos 12, 1 y 2. Ellos han estado robando en otras maneras, no solamente en el diezmo. Hay un problema de honor con Dios primeramente. Pero Dios llega a decir, esto es su pecado. Cuando ellos dicen, versículo 7, ¿cómo hemos de volver? Esperemos una respuesta como lo que veamos en versículo 10. Pero Malaquías viene con una pregunta. Cuando ellos dicen, ¿cómo hemos de volver? Y él dijo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Entonces él dice, ¿van a robar de Dios? ¡Qué tontos son! Es como Malaquías escuchando la palabra de ellos. ¿Cómo debemos volver? Él es como, ¿van a robar a Dios en su manera de responder a Él? Son lentos, ¿va? Son tontos. Porque la idea es como Dios puede ver todo. ¿Cómo te pones a creer que va a robar de Dios en su propia casa? Que a veces nosotros tenemos miedo cuando estamos pasando la ofrenda que gente está viéndonos. Pero este texto está diciendo, pero Dios puede ver todo lo que está sucediendo en su mente. Dios puede ver a lo que ustedes tienen en su corazón cuando están dando. Eso es porque su pregunta es, ¿robará el hombre de Dios? Es una locura. Vivimos corandeo. Corandeo significa siempre enfrente de la cara de Dios. Entonces, a veces Rudy está bromeando aquí acerca de origami, del dinero para la ofrenda, pero a veces gente está haciendo origami porque tienen miedo que gente van a saber lo que están dando a la iglesia. En vez de decir, no tengo que pensar en mi origami porque Dios ya vio lo que estoy dando. Antes de darlo, Él sabía lo que iba a dar. Mi corazón es el problema. Eso es porque Malaquías llega y dice, esto es una tontera pensar que pueden robar el hombre a Dios. Pero él dijo, pues vosotros me estáis robando. Y otra vez. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? ¿En qué te hemos robado? Excusa. Como, no sea así, Dios. Hemos estado dando, echamos un poco de lempiritas cada domingo, estamos bien. Yo doy, tú eres mi Señor en cada parte de mi vida, excepto en mi cuenta bancaria. Tú eres mi Señor, sobre todo, excepto mi negocio y mis ganancias. Yo sé, porque yo había hablado esto con Rudy antes, que hay cosas aquí que nos deja sentir incómodos. Porque suena que Aarón está diciendo, la iglesia requiere más dinero. No. Lo que estoy diciendo es, no dar es falta de gratitud a su Dios. Eso es el inicio. Ustedes están respirando ahorita porque Él dio aire para respirar y pulmones que están funcionando. Nosotros tenemos salvación, tenemos vida, tenemos familia, tenemos pan diario, que vamos a tener pan que está provisto por Dios hoy en día. Y es una muestra de la manera de lo que Él hizo para darnos herencia, un futuro a largo plazo. Pero nosotros a veces pensamos, sí, pero ¿a dónde estamos robando? No estamos robando para nada. Y es falta de gratitud. Y podemos decir que Dios, en versículo 9, dice lo que Él va a hacer a ellos que no quieren dejar de robarle. Mira el versículo 9. Con maldición estáis malditos,
porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Entonces la idea es como, no es algo en particular personal, pero es todo la nación de Israel está robando de él. Pero él está diciendo que usted va a tener maldición, estáis malditos. Maldición sobre maldición por no dar. Y nosotros pensamos, uy, ¿qué significa esto? Es que nosotros podemos decir con Hebreos 12 que Dios va a corregir a sus niños, va a disciplinarlos. Va a disciplinarlos por no seguir lo que Él está pidiendo. Si usted está robando de Dios, Él va a corregirle. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo. Ni vamos a empezar a poner sobres para que podamos contar si están dando exactamente lo que deben dar. No. Esto es entre ustedes y Dios, Aarón y Dios. Es una muestra de lo que Él ha hecho, pero la idea es que si nosotros vivimos corandeo, Él ya sabe. Entonces, ellos están robando de algo que pertenece a Dios. Levíticos 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Él está diciendo, es mío. Si no lo damos, estamos robando de Él. Y si queremos decir Aarón, entonces diezmo sí, debe ser 10%. Usted está, porque la semana pasada tuve una plática con algunos que me preguntaron, Aarón, ¿el diezmo es exactamente 10%? Si quieren contar todos los diezmos y ofrendas que la gente tenían que hacer en el Antiguo Testamento, llega a unos 27% de su sueldo. ¿Ok? Pongámonos así. Ya la gente Aarón está pidiendo 27, ya estábamos hablando de 10, ya estamos, no. Estoy diciendo que había un patrón de entender que el diezmo era algo que ya era para Dios. Hay dos cosas que podemos decir. Hay diferencia entre ofrenda y diezmo. El diezmo era algo específico. La palabra es las primicias de su ganancia. Entonces, al inicio, antes de hacer lo que quiera, llevar los primicias, las primeras cosas a Dios. Era lo que la palabra significa. Ofrendas, podemos ver en Éxodo 25, cuando estaban construyendo el tabernáculo o el templo, eran ofrendas para algo específico. Y era por corazón y deseo para darlo. Entonces hay una diferencia entre diezmos y ofrendas. Y hay gente que van a decir, sí, Aarón, pero eso es del Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en el tiempo de Cristo. Pero si ellos estaban esperando a Cristo y estaban dando 10%, y nosotros hemos visto a Cristo y lo que Él hizo, la respuesta debe ser más profundo, porque sabemos lo que Cristo hizo para salvarnos. Podemos ver que Él dio todo para nosotros, para salvar a gente que no merecen nada. Entonces, una muestra de cómo debemos responder a su gracia con nosotros. Entonces, llega al punto en este texto que es la tercera o cuarta vez que ellos han sido corregidos por Malaquías y deben estar un poco vergonzosos. Y pensando, ¿cómo hemos fallado? Pero puede ser al mismo tiempo que nosotros podemos estar sentaditos acá diciendo, pero Aarón, solo soy una persona, solo tengo 16 años, solo tengo 35 años y mi diezmo es poquito, no importa. Yo quiero tener mi nuevo carro, la adición a mi casa, o el nuevo juego de Wii, o lo que sea. Dios no va a notarlo. Pero la idea muestra algo espiritual sucediendo en su vida.
muestra que la respuesta, muestra que nosotros amamos más a lo que nosotros pensamos de vacaciones, de tener lo nuestro en verdad, y no queremos responder a Dios. Hace unas semanas yo les envié algo acerca de preparación para alabanza, que era, váyase al banco y saca su dinero el sábado, antes pensando, es preparación. Requiere que nosotros pensamos en lo que estamos haciendo. Pero a veces nosotros pensamos, no, pero Dios no necesita este dinero. Es tan correcto, Dios no necesita nada. Es una muestra de fe en Él, es una muestra de responder a Él. Proverbios 11:24 dice, hay quien reparta y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. O Ageo 1:6 dice, sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota o con hoyos en ella. Ellos dicen, ¿qué significa eso? La semana pasada estaba hablando con algunas hermanas de la iglesia y yo les dio un ejemplo. Mi papi siempre me habló acerca de dar en la iglesia y siempre habló de este Ageo 1, diciendo Aarón. La idea es como Dios dice que debemos en Malaquías probar a Él. Y al mismo tiempo dice en Ageo 1:6 que vamos a tener cosas y no vamos a tener suficiente si no damos a Él. Y yo a 18 años, cuando ya estaba saliendo de la casa, tomé la decisión que iba a probar a Dios. Entonces lo que hice es, dejé totalmente a dar a la iglesia. Y en ese momento compré un nuevo carro, porque tenía un carro de 1984, que era más viejo que yo. Entonces estaba como, lo compré y finalmente logré comprar uno nuevo. Un Honda 1999, mecánico, listo para correr a 18 años. Y estaba en la cama una mañana y tocó mi puerta mi papá y él me dijo, Aarón, tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Es que su hermano estaba saliendo de la casa y con su carro pegó a un lado de su nuevo carro. Ok. Yo salí enojado, fui afuera, regañé a mi hermano, frustrado. Entonces, cheque, no hay cuidado. Entonces, tomé la decisión, voy a poner mi carro al otro lado para que él no va a pegar ese lado del carro otra vez. Una semana después, mi papi tocó mi puerta otra vez y me dijo, Aarón, tengo otra mala noticia. Es que su otro hermano Andrés estaba saliendo de la casa y pegó al otro lado de su carro. Y yo, ¿cómo te pones a creer, va? Entonces, la siguiente semana con ese choquecito tuve una llanta ponchada. Entonces llevé esa llanta al taller, ellos lo arreglaron y estaba yendo en una calle, yo sé dónde estaba, y la llanta que ellos arreglaron se explotó. ¡Boom! Pegó, estaba ahí y yo recuerdo pensando, ¿qué querés de mí, oh Dios? Aarón está tratando de poner su salario en bolsas rotas. A veces nosotros pensamos que enfrentamos cosas y es como, no tiene nada que ver, pero no estamos dando a la iglesia, no estamos siendo fiel en lo que Él nos ha llamado a hacer. Puede ser que estamos esperando hasta que tenemos un nuevo negocio, un nuevo trabajo, ganamos suficiente. No, Él dice, ponedme a probar o probarme en esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el texto, ¿qué dice? Ahora. No mañana, no cuando ya los niños han salido de la casa y tenemos suficiente dinero. No, ahora. Ponedme a esta prueba.
¿Y qué es lo que Él va a decir? Que venga Él y da toda la ofrenda. Eso es la manera de mostrar para ellos arrepentimiento. Arrepentimiento es una idea de vamos a dejar nuestro pecado y seguir a Cristo. Y la manera es que va a mostrar en su vida diaria. Entonces Él le está diciendo, traed todo el diezmo. Miren lo que esa palabra dice. No lleguen con 7. Está hablando con Israel. No llegue con 7. No llegue con 5. No llegue con 2 y piensa que es suficiente. Dar y ponedme ahora en prueba en esto. Y lo que yo voy a mostrar es mi fidelidad. Eso es algo antiguo. Abraham estaba dando a Melquisedec antes de cuando había las leyes levíticos. Entonces esto es algo desde el inicio. La gente tenía un patrón de dar. Jacob hizo lo mismo. Es un principio a dar el diezmo en alabanza a la iglesia. Miren lo que dice el texto. Traed el diezmo ¿dónde? Al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Debe ser dado, ¿dónde? A donde recibimos o alabamos, donde recibimos la palabra, los sacramentos, ser disciplinados a través de la palabra de Dios, debe ser dado allá. ¿Y qué va a hacer Él? Mire el texto. No os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendiciones hasta que sobreabunda. Esto es donde a veces fallamos. Entonces voy a dar para que tenga. Cuidado allá. Cuidado allá. Eso es evangelio de la prosperidad. Yo no quiero que ustedes piensen que, voy a poner esto y como sucedió hace 2 días, el hombre de Hugo llegó a la casa, dio propina a él y ¿qué me dijo? Que Dios te multiplicaré, ¿va? La idea es como, Dios siempre actúa así, responda a nosotros. No, la idea es como Él está diciendo, pruébame en esto y yo voy a mostrar mi fidelidad con ustedes. Que yo voy a ser fiel, yo nunca cambia. Y el problema es que cuando no queremos dar, muestra algo en nosotros. Es falta de fe y confianza en Cristo. Eso es lo que es. Familia, quiero decirles claro, en mi vida he tenido esa lucha. Tenemos cosas que tenemos que pagar. Estoy dando ofrenda o mi diezmo pensando, yo puedo hacer más con esto. Yo sé esa lucha. Pero la idea es, ¿vamos a confiar en nuestro Dios o no? ¿Que Él puede sostenerlos con 90% o no? No es para que la iglesia tiene un montón de plata. No es para eso. Es para confiar en quién es nuestro Dios. Es decir, este Dios ha sido fiel conmigo. A veces no ofrendemos, no damos el diezmo porque tenemos miedo que si damos el 10% a Dios, Él no va a llegar a cumplir su parte de la palabra. Que Él va a ser fiel. Es falta de fe. Es falta de fe porque pensamos que Dios es un Dios que no va a sostenernos. Pero el frase que está usada en este texto, en versículo 10, dice, y no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Dónde viene esa frase? ¿Ustedes pueden recordar cuando fue usado en otro texto? En Éxodo, ¿va? Cuando la gente salió de Egipto y tenían miedo de, ¿qué vamos a comer, oh Dios? Y Dios abrió los cielos y se cayó pan para ellos hasta que sobreabundó, ¿va? Ellos tenían más que suficiente. Esto no significa que nosotros vamos a tener todas las cosas que queremos.
No significa que vamos a tener buenos carros y buenas casas y todo eso. Significa que Dios va a ser suficiente para nosotros. Él va a ser nuestro deleite. Él va a proveer todo lo que necesitamos. Vamos a tener lo básico, pero nosotros hemos comprado una idea mundial que es mundana, que es nosotros vamos a recibir riquezas. Puede ser que sí. Pero no va a depender, su riqueza no va a depender de su fidelidad en dar cantidades. No. Lo que tenemos, la realidad que no hemos sido matados por nuestros pecados de un solo, es recibir bendición. La idea esto es una idea de no vamos a faltar nada, es su argumento acá. Hasta que Él reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo. Él va a ser fiel. Y nosotros podemos decir, pero Aarón, otra vez, el Nuevo Testamento no habla de esto, pero sí lo habla. Si quiere ir a Lucas 11, versículo 42, cuando Jesús finalmente habló con los fariseos acerca de la ofrenda. Mire lo que dice él. Lucas 11, versículo 42. Mas ay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces estamos pensando, Él está diciendo no dar la ofrenda y buscar justicia. No. Mire lo que dice el texto. Pero esto es lo que debáis haber practicado, ¿qué? Sin descuidar lo otro. Los dos deben ser hechos. ¿Tiene sentido eso? La idea que ellos estaban ofrendando y dejando injusticia. Y él dice, algunos quieren decir, entonces yo me enfoque en injusticia y doy mi dinero a cosas políticas y todas esas cosas. No, hágalo dos. Es lo que él está diciendo. Deben enfocarse en los de injusticia y seguir dando. Y hay otra historia que después de cuando regresará Josué, yo voy a estar enseñando en Lucas. Ustedes pueden recordar la historia de Zaqueo. ¿Qué pasó cuando Zaqueo conoció a Cristo? Él, encontrando a la gloria de quien es Cristo, dijo que yo voy a repagar 4 veces lo que he robado de otra gente. Pero fijo antes de Zaqueo es otra historia más triste. Lo del joven rico. Que llegó y dijo, yo he cumplido toda la ley, entonces véndelo todo y sígueme. Uy, no puedo hacer eso. Y a veces eso, familia, es nuestra reacción con estas cosas acerca de dinero. Dios dice, sígueme en esto. Cheque. Sígueme en su billetera. Uy. Aarón, quédese en su lado. No toca ahí. Pero no es Aarón tocándolo, es Cristo tocándolo. O vamos a actuar como Él, que viendo la gracia y misericordia de Dios, respondió con gratitud a Dios. Con gratitud. ¿Cómo vamos a responder? No estoy diciendo que debemos actuar así, pero un pastor dio un ejemplo cuando él estaba predicando este capítulo. Y dijo, después de predicar esto, un hermano llegó al frente, ya haciendo unos cálculos. Y llegó y le mostró al pastor y dijo, esto es lo que he robado de Dios. No he dado a la iglesia por casi 4 años. Entonces yo le debo, es lo que él dijo, yo le debo más que $25,000.
llegaré mañana para darlo a la iglesia. El pastor era como, no estoy diciendo que tiene. Pero cuando entendemos quién es nuestro Dios, vamos a entender que cada billete que está en nuestras carteras o billeteras es de Dios. El 100% de mi sueldo es de Dios, no 10%. Él es el que da y saca. Pero quiero mostrarles algo a donde inició en este texto Malaquías. Mire a versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí podemos ver la razón por la cual Él nunca cambia. Él ha sido fiel a gente que han sido infiel. Él no ha consumido a ellos porque Él está siendo fiel a ellos que Él comprometió que iba a terminar la obra que inició en ellos. Es Él siendo fiel, es viendo a Él que es inmutable, que dijo, yo voy a estar con ustedes para siempre, y que es Él, que nos dio su vida para darnos salvación. La razón por la cual es estudiar la cruz y las bendiciones que hemos recibido a través de Él. Es ver este pan y no es vino, es juguito. Y recibirlo y recordar lo que Cristo hizo hasta que doleaba. Lo que significa dar es que duele. Y Cristo tomó forma de siervo, siendo Dios, fue a la cruz. Estaba bajo el rechazo de Dios para nosotros. Y nos dio herencia y esperanza y adopción y nos nombró hijos de Él. Y nosotros queremos agarrar a nuestras cosas y ídolos que hemos escuchado de Romanos 1 hoy en el día y guardarlos cuando Dios está diciendo, yo soy más que suficiente. Yo soy el Dios que nunca cambia y yo voy a ser fiel. Póngame en prueba. Póngame en prueba. Porque yo no cambia. Génesis 3:15, una promesa de Cristo. Apocalipsis, una promesa del regreso de nuestro Cristo. Es el mismo Dios desde el inicio hasta el fin. Él no cambia. Ponga sus ojos en Él y dar en respuesta a esa gracia. Hoy estábamos cantando después de la certeza. Sí, muchas nuestras faltas son. Nosotros podemos decir con los del tiempo de Malaquías, mis faltas son muchos. Faltas son muchas. Pero dice esto, mayor es su potencia. Si graves nuestras culpas son, más grande es su clemencia. Ve a la cruz y respondan, familia. Dejen de robar a Dios y pensar que Él no sabe. Póngala a la prueba y Él va a mostrar que es fiel y va a terminar con esto. He hablado varias veces de mi papá. Yo tengo bastante respeto para mi papá y Él nos mostró en esta idea de dar. Yo mencioné que tenía que comprar mi propio carro porque mi papi me dijo, si no estaba dando a la iglesia, yo hubiera tenido la habilidad para comprarte carro. Pero Él me dijo, Aarón, amo más a Dios que a ti. Y a veces nosotros debemos vivir en esa manera. Vivir en esa manera de pensar, nuestros niños, nuestras vidas no van a ser los mejores. Pero tenemos Cristo. Entonces por eso tenemos esperanza. Él es nuestro tesoro. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta gran oportunidad para escuchar de tu palabra. Ayúdanos a ser cambiados a través de su palabra, oh Dios. Oh Dios, perdónanos a donde hemos fallado.
Ayúdanos a pensar en esto. Ayúdanos a no pensar en un Dios duro. Pero ayúdanos a ser como Zaqueo también, que viendo su misericordia, que la respuesta es, aquí está mi vida, oh Dios, tómalo todo. Ayúdanos, oh Dios, ser fiel. Gracias por esta oportunidad para ser corregido a través de su palabra, oh Dios. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.